Querido Francho, ya sabes que yo tengo una relación especial con las redes sociales. Por un lado, me fascina el potencial de comunicación que tienen, que considero fundamental para el avance de la sociedad, como ya pasara con la imprenta o el telégrafo y después el teléfono, que no puede ser casual que cada vez que se aumenta la capacidad de comunicación para el pueblo, los poderosos y los privilegiados tengan que hacer cada vez más piruetas para poder justificar estar en esa posición de privilegio y de poder. Pero por otro lado me saca bastante de quicio que el potencial para la libertad de expresión, por mucho que últimamente la quieran reprimir tanto, vaya tan por delante de nuestra capacidad de libre pensamiento, de nuestra libertad de pensamiento, que ya, como decía San Pedro, sin la última, la primera tampoco sirve de mucho. Y la libertad de pensamiento tiene una desventaja con respecto a la libertad de expresión, y es que, aparte de límites externos, también tiene límites internos. A la racionalidad, como el resto de capacidades que tenemos, hemos llegado a través de la corriente ciega, sin propósito, sin plan, sin planificación, de la evolución por selección natural. Y como el resto de las capacidades no se ha diseñado, sino que ha resultado cambio sobre cambio, dejando muchos aspectos vestigiales que ahora pueden resultar pues una verdadera molestia, como las muelas del juicio, o incluso un peligro, como el apéndice que se puede infectar, o el hecho de que compartamos el mismo conducto para comer que para respirar. Dos cosas que son obligatorias, pero que como trates de hacer a la vez, pues te atragantas y te mueres, básicamente. O sea que como diseño, si está diseñado, el diseñador tiene un sentido del humor un tanto curioso. Pero me voy por las ramas. A ver, la libertad de pensamiento, la racionalidad, es, como todo lo demás, un producto de esta evolución y por lo tanto no es ni de coña perfecto. Es sencillamente lo que se quedó porque era una alternativa mejor que facilitaba más la reproducción al estado anterior sobre el que evolucionó. Es decir, que somos racionales, que pensamos correctamente en la medida en la que podemos serlo, no en la medida en que lo seamos de fábrica al 100% y en cualquier circunstancia. De hecho, nuestro pensamiento está atado a muchos impulsos naturales previos a la racionalidad, que están condicionados a la búsqueda del placer y a la huida del dolor. Y resulta, curiosamente, que para que esta racionalidad fuese práctica, fuese de uso rápido, la evolución nos ha hecho que nos sintamos incómodos, que nos tengamos una especie como de dolor psíquico cuando a la hora de pensar nos enfrentamos a una contradicción, a la ignorancia, a algo que no vemos el sentido, al caos aparente. Pero al impulso placer-dolor le importa un pepino, la verdad. Solo le importa lo que funciona aquí y ahora, en sus términos. Es decir, lo que aplaca o esquiva el dolor o la incomodidad psíquica de no saber o de dudar. Y si lo que logra esa calma resulta ser falso, pero accesible de forma más o menos inmediata, nuestra mente se saltará los pasos lógicos que necesite para aceptarlo, para aceptar esta solución a medias, a cambio de nuestra paz interna. Y esa es la razón de existir de las supersticiones, porque ofrecen un sentido de comprensión, de coherencia, de justicia de consumo rápido que nos calma, que nos deja tranquilos, y el que está calmado y tranquilo, pues ya deja de perseguir una solución porque piensa que la tiene. Nuestra libertad de pensamiento entonces está limitada por nuestro deseo de comodidad interna, el deseo de nuestro ego de no modificarse, de no cambiar, porque para el ego cualquier cambio es como la muerte. El ego es un poquito exagerado. Por eso la gente sensata huye de pensar demasiado, ¿vale? Como, vamos, huyen de eso como de la peste, porque notan que pensar demasiado quema, es muy incómodo. No hay una respuesta sencilla a la vuelta de la esquina, sino que cada pregunta que te haces abre la ventana y la puerta a otras 100 preguntas más. Fíjate en la mera expresión pensar demasiado. Que algo que se da demasiado es por definición nocivo, malo, o sea, algo que en esa cantidad se convierte en algo tóxico, ¿vale? Y la expresión popular en este sentido es completamente honesta. Querer saber la verdad a toda costa te hará sufrir. Y es que además tiene razón. Es la reacción a esa incomodidad, a ese dolor de la ignorancia, lo que nos mantiene precisamente en ella. Es un truco que suele consistir en darle al balón hacia adelante, ¿vale? Como retrasar un poco el problema y cambiar la etiqueta del problema que tenemos delante. Que el problema es ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? En forma de pregunta, lo cambias la etiqueta por Dios o la energía cósmica y no tienes
ninguna respuesta, estás igual que antes, pero te convences a ti mismo de que como ya no es una pregunta, entonces ya no tienes que contestarla y te quedas tan tranquilo. O sea que el mito nos protege del dolor que nos provocamos a nosotros mismos por este ansia de escapar de la ignorancia y de la duda, pero claro, a costa de estar supeditado al que controle ese mito. Y es aquí donde el otro filo de las tecnologías de comunicación se vuelve en nuestra contra, porque ahora los mitos ya no nos vienen impuestos verticalmente desde arriba de forma jerárquica, sino que se nos bombardea por todas partes, porque uno de nuestros impulsos más importantes, el comunitario, nos hace buscar y ofrecer pertenencia, comunidad a nuestros pares, a la gente que nos rodea. Todas estas falsedades ya no tienen una única rúbrica de autoridad, sino que hay una especie como de, entre comillas, mercado de las ideas, y como todos sabemos, el mercado no te coloca necesariamente el mejor producto, sino el más barato, el que está mejor vendido o presentado de forma más atractiva o promete satisfacer nuestros instintos de forma más inmediata. Y mientras, pues los muros se repletan de falacias lógicas, evidencias anecdóticas, contradicciones, absurdos. Tras la muerte de Dios de Nietzsche, la cultura general es un campo abonado para la respuesta de oportunistas que puedan o prometan tapar ese hueco en forma de divinidad o propósito que nos dejó la retirada de la religiosidad como control, al menos en el frente, en la parte obvia y evidente de la sociedad. Porque tampoco es que hayan desaparecido, ni mucho menos. Y en ese río revuelto hay ganancia para muchos pescadores de incautos, de gente que de puro sensata, que huyen de pensar demasiado, pues se ven anegados con versiones retorcidas y torticeras del pensamiento oriental, por ejemplo, que ahora está tan de moda. Pensamiento oriental que nunca pretendió apoyar el individualismo egoísta, sino al contrario. Pero se nos presenta como una supuesta espiritualidad prostituida, más o menos conscientemente, al dogma neoliberal, el alejamiento de la responsabilidad en lo social para limitarlo a la responsabilidad en lo personal, en el que cada cual genera su realidad con la ley de atracción y por tanto es completamente responsable de lo que le pasa, ya haya nacido en una familia acomodada y lo haya tenido todo fácil en toda su vida en el primer mundo, o haya muerto de tifus antes de los 5 años en el tercer mundo. Todos quedamos igualados en responsabilidad. Todos hemos creado nuestra realidad. ¿Sabes otra cosa que también dijo Buda? Dicen, el que sabe, debe, y el que no hace lo que debe, genera karma. Pero este no es un adagio que escuchemos mucho en los memes estos tan bonitos con una fotografía de un paisaje que nos dicen, no, porque esto no valida el egoísmo sin culpa, esto de repente te hace responsable. ¿Cómo no va a seducirte un sistema de creencias que te exonera del sufrimiento ajeno, que te permite creer en el crecimiento personal desconectándote de las consecuencias de tus actos en sociedad, que abandona la visión sistémica para atender solo a la visión atómica y que aplaude la retirada de lo común para permitir la estabilidad del statu quo? ¿Cómo no va a seducirte algo así? Da igual que solo una pregunta más les desmonte el chiringuito, porque como ya hemos dicho antes, el terror a la vida sin sentido, el terror a la arbitrariedad, el terror al caos, gana siempre por mucho a la curiosidad. Por eso digo que entre otras muchísimas contradicciones de esta especie como de rollo New Age, de ahora espiritual pero no religioso, la contradicción fundacional, la más perniciosa, es que ellos critican el ego intelectual, pero desde la servidumbre al terror que les provoca su propio ego intelectual, su propio temor a no saber. Es el que se niega a seguir pensando el mayor esclavo de su ego intelectual, el que no lo quiere perturbar, el que no soporta tener que contemplar lo que nuestro limitado entendimiento entiende como caos, el que tiene que forzar sobre ese aparente caos en lugar de desentrañar desde él un sentido, una narrativa maestra, el que admite una respuesta fragmentada, el que piensa que sencillamente llamar Dios o energía a lo que en realidad es, oye, pues es que no tengo ni puta idea, solo por no tolerar su propia ignorancia, ese es el que tiene un problema con su ego intelectual, no el que admite que hay cosas que no sabe y que no tiene por qué inventar.
O sea que en realidad todos estos que dicen que están más despiertos y que han despertado y que han superado a su mente, están escondidos detrás de ella. Es esta supuesta espiritualidad mercantilizada, egoísta y traidora la que mata el deseo, el espíritu de fascinación, la contemplación honesta del misterio, que nos hace curiosos, que nos hace avanzar y para saber cada vez más y mejor. Esta espiritualidad de Chichinabo es la que nos cuela sandeces como la homeopatía en nuestras farmacias, la astrología y el tarot en nuestras televisiones, la conspiranoia pseudoecológica desatada en los programas electorales de izquierdas. Son ellos los que critican la racionalidad, los que, en realidad, ceden ante su demanda de satisfacción inmediata, con cualquier cosa que se parezca a una razón suficiente como para dejar de pensar. Porque cuesta, porque duele. Y mientras, los que sí que soportan su ignorancia y precisamente por eso la pueden disolver un poquito cada día, se dan de bruces con el mito que ya no nos viene impuesto desde arriba, ya no es una cosa de la que nos podamos exculpar porque nos imponen desde el poder, sino que nos realimentamos continuamente en los mentideros de las redes sociales. Atrevámonos a vivir nuestra ignorancia, alegrémonos de tener todo un universo por conocer desde lo enorme a lo minúsculo, disfrutemos de la era del descubrimiento a la que aún le queda tanto por ofrecer. Aceptemos la incomodidad del no saber como señal de nuestro crecimiento, como el dolor de los huesos en el estirón, como el picor de una herida al sanar. Huir de eso es huir del motor del progreso. Huyamos en cambio de los berrinches del gen egoísta, que es ciego y sin plan y nos puede meter en un callejón sin salida como ya ha hecho con incontables especies desde el origen de la vida en la Tierra. Hagámonos verdaderamente libres. Liberemos nuestro destino de nuestro origen. Salud.